Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien y que tengas ganas de escuchar un nuevo podcast viajero. Te saludo, ya sabes, soy Pablo Strubel y hoy nos vamos a ir a hacer surf de Madagascar a Papúa, ni más ni menos, surfeando por playas desiertas, remotas, islas desconocidas y lugares a los que llegó Alexis Jonay Álvarez con su pareja, con Benny, y que les llevó a recorrer medio mundo haciendo con el surf o con el bodyboard en realidad como excusa. O mejor dicho, un gran viaje en el que pusieron pues sus dos pasiones juntas para disfrutar al máximo. Una, la de viajar, la de conocer a gente, la de meterse en las culturas, sobre todo por parte de Benny, y otra, la de Alexis, que era hacer bodyboard en sitios remotos y recónditos. Y así ese viaje empezó en 2015 en Madagascar, ni más ni menos, y le fue llevando toda por la costa del Índico a través de India, pues a llegar hasta Filipinas, hasta Manila, donde después de más o menos un año de viaje se tuvieron que asentar y buscar la vida porque se habían quedado sin dinero, y ya usando Manila como base de operaciones siguieron disfrutando del sudeste asiático, en ocasiones con la tabla, en ocasiones sin ella, como simples mochileros, pero no dejaron de curiosear y de descubrir, esos sitios remotos que tanto les apasionan. El viaje acabó en 2020, en marzo de 2020 volvieron a casa por la pandemia, no tenía sentido seguir intentando viajar por esas zonas, en las que cerraron fronteras. También Benny se había quedado embarazada, entonces, fue el momento de regresar a Tenerife, a las Canarias, su tierra natal, y desde ahí, volver a la vida normal y, entre otras cosas, escribir un libro del cual vamos a hablar. La conversación con Alexis fue un poco especial porque la hicimos en directo por Instagram, en un formato de entrevistas que a veces me gusta hacer desde la cuenta de las jornadas de los grandes viajes para que pueda haber interacción con el público o con la audiencia, que a lo largo de la entrevista fueron poniendo en el chat algunas preguntas, y también para que nos veamos la cara. Y de hecho, si queréis vernos la cara en el perfil de Instagram de las jornadas de los grandes viajes, ahí podéis ver la entrevista que hicimos y que ahora vas a escuchar. Y nada más, espero que te animes a escuchar la entrevista, aunque no te guste el surf, porque no hablamos apenas de eso. Yo tampoco soy surfista, pero sí de muchas anécdotas que han supuesto o que han venido a raíz del surf, de llegar a sitios remotos, de un montón de aventuras y problemillas, que surgen en cualquier viaje y más en uno de estos. Y tal vez, como digo siempre, ¿no? Esto sea la inspiración y la semillita para un futuro gran viaje, pero en este momento tal vez el cuerpo te pide un viaje más de relax, yo qué sé, y de desconexión junto al mar, por ejemplo, no surfeando las olas. Así que te pregunto, ¿no? ¿Cómo te suena el Caribe? Porque si esta zona te motiva, entonces Viajes Carrefour yo creo que puede ser tu mejor aliado para hacerlo realidad. En su catálogo tienen un montón de destinos ideales, desde las playas de arena blanca que soñamos tantos, ¿no? Las de República Dominicana, como Bayahibe o Punta Cana, las de Cuba, la famosa Varadero, o las mexicanas de Cancún o Ribera Maya, así como otras opciones en Costa Rica o Puerto Rico. Y si lo tuyo es más las ciudades, también tienen propuestas muy interesantes para visitar, por ejemplo, La Habana. Vaya, que en Viajes Carrefour tienen todo lo que necesitas para tu próxima aventura caribeña. Acércate, si quieres, a tu agencia de viajes Carrefour más cercana o entra en viajes.carrefour.es, que es su página web, y convierte tu sueño caribeño en una experiencia inolvidable.
Y como siempre te recomiendo que no lo dejes para el último minuto, que reserves cuanto antes y así tendrás además los mejores precios. Y nada más, esto es lo que os quería decir antes de poneros la entrevista, que espero que disfrutéis muchísimo. Un saludo. Bueno, Alexis, bienvenido al podcast de Un Gran Viaje. Vamos a empezar esta aventura que te llevó a recorrer varios continentes con tu pareja y con una tabla de bodyboard recorriendo y buscando las olas más salvajes y remotas. Y quería empezar un poquito preguntándote, pues, ¿cuál fue ese viaje para quien no lo conozca? Bueno, nosotros salimos en el 2015 desde Madagascar. En verdad fue un poquito improvisado todo porque no teníamos muy clara la ruta. Salimos más bien por probar, ¿no? Por ese vocecita que siempre te dice que tienes que probarlo y tienes que lanzarte, y así fue. Y teníamos planeado solo Madagascar 3 meses y después India, era lo único que teníamos. Y de ahí pues la cosa se fue extendiendo en el tiempo y nada, yo principalmente buscaba olas porque yo llevo practicando surf desde que tengo 8 años y por alguna extraña razón me gusta meterme en sitios que son poco conocidos, que no tienen mucha fama, olas así raras, no tienen que ser las mejores, sino olas que no se hayan surfeado. Siempre me ha motivado eso, no sé de dónde me viene, pero es la verdad. Y entonces Madagascar se presentaba como la opción perfecta, o sea, una isla que tiene la segunda barrera de coral más grande del Índico y con olas que ni siquiera se habían descubierto. Y entonces para allá que nos fuimos y empezamos a meternos por dentro de la gran isla y fuimos descubriendo sitios increíbles. O sea, Madagascar fue una pasada. Habían sitios muy, muy jodidos para llegar, que teníamos que pegarnos días o teníamos que usar barcos de pescadores para llegar, pero una vez que estábamos allí era realmente lo que andábamos buscando. O sea, nos sentíamos que estábamos haciendo lo que queríamos hacer. Después de ahí saltamos ya para India y bueno, después ya Sri Lanka, ya fue todo como una inercia de países y cada cual mejor. También nos metíamos por los interiores, ¿no? Porque Benny también buscaba siempre la parte más cultural y más profunda, ¿no? De cada sitio que visitábamos. Y ya te digo que cada cual nos sorprendió muchísimo más. O sea, increíble cada uno de ellos. Después Filipinas, claro, porque íbamos con un presupuesto. Empezábamos a quedarnos sin dinero y ya teníamos que trabajar. Ya había que meterse ya en trabajo y Filipinas era la mejor opción. Y lo bueno que nos sirvió como campamento base, porque claro, desde allí los billetes eran baratos para moverse para Japón, para Corea, para Papúa, para Indonesia. Y ahí seguimos buscando olas. Y cuando nos dimos cuenta habían pasado, pues eso, 6 años, 5 años. Y dejamos Filipinas con la idea de estar otra vez pues hasta donde nos llegase el dinero que teníamos ahorrado y volver a hacer voluntariados y tal. Pero estando por Nepal, esperando a que se descongelaran las montañas porque queríamos subir al Lantán, había dejado mi tabla en casa de un amigo mío en Nueva Delhi, un hermano, y estábamos esperando que se descongelasen las montañas para subir y estalló todo esto del COVID y nos estalló en la cara y tuvimos que volvernos. Benny también estaba embarazada por esa fecha y la mejor opción era venirnos. Oye, Alexis, cuéntanos un poquito, porque menudo viajazo. ¿Esto cómo surge? Quiero decir, ¿de dónde sale esa necesidad de salir a recorrer el mundo? Y además, por lo que has apuntado un poquito, por países o de una manera poco habitual o poco fácil, ¿no? ¿Ya habíais viajado mucho de mochileros previamente? ¿Ya teníais ese bagaje y de dónde sale esta necesidad de salir a recorrer el mundo? Entiendo que sin fecha de vuelta, era el planteamiento inicial. Bueno, en verdad yo se había viajado por varios países antes de conocer a Benny, surfeando también, Brasil, había estado por Timor, India también, varios sitios así, Indonesia, Sumatra, y Benny por su parte había estado en países como Vietnam, había ido también a Camboya, y bueno, nos juntamos y yo creo que los dos teníamos el mismo espíritu. Es verdad que ella empujaba un poco más,
porque siempre es que es difícil también, ¿no? Por mucho que quieras, es difícil coger y decir, venga, lo dejo todo y me voy. Y la familia, ¿no? Y te decían, y los amigos, y no te vayas, porque viajabas un mes y te da suficiente, o un mes y pico si ahorrabas ahí para un par de días. Pero no sé, teníamos que hacerlo y era el momento perfecto. Entonces empezamos a ahorrar y en 2 años habíamos ahorrado una suma casi 14.000 euros entre los dos y salimos. Salimos y fuimos, pues, como te dije, ¿no? Dejándonos llevar. ¿Y por qué esos países? Pues por eso mismo, ¿no? Por la necesidad de, como tú bien dices, de encontrarme lo auténtico, en verdad, cuando coges ola, porque el surf es un deporte que está bastante yoteado, bastante, no sé cuál es la palabra, entonces, postureo, ¿no? Entonces, yo lo amo, de verdad. Me gusta el mar, me gustan las olas, entonces era como un reto, o sigue siendo un reto, ¿no? Porque a fecha de hoy pues sigue siendo un reto ir a esos sitios. Quizás en algunos momentos se volvió una búsqueda muy loca, que Benny me tenía que frenar un poco y decirme, mira, hasta aquí. Cuando ya teníamos pues tifones encima de la cabeza pues de Filipinas o cuando Madagascar ya estábamos, a lo mejor que llevábamos 3-4 días sin agua para nada, sino 2 vasos de agua al día o 4 vasos de agua al día y no podías hacer nada más. Entonces ella ponía el freno, pero la necesidad yo creo que la ha tenido siempre y ella también en su parte de viajar. La verdad que nos unimos las dos personas perfectas para llevar a cabo este gran viaje. No sé si Madagascar tal vez fue un arranque complicado, porque es un país que suena muy exótico, pero es un país africano en el Océano Índico, muy hecho polvo, al menos tal y como nosotros, Iciar y yo, lo conocimos en 2010, estaba muy machacado. ¿Empezasteis por lo más duro de una manera deliberada o por qué por ahí? Pues sí, Pablo, porque dijimos, ya que lo vamos a hacer, lo hacemos de verdad, ¿sabes? Porque habíamos planteado la ruta al revés, algo más fácil, tipo Filipinas, que también tiene su intríngulis, ¿no? Pero dijimos, venga, ya que los lanzamos con todo. ¿Cuánto es lo máximo de visado que nos permite Madagascar? 3 meses, pues vámonos 3 meses. Y para colmo fuimos desde Nosy Be, porque es una islita que está al norte de Madagascar, porque los billetes para Antananarivo son bastante caros. Entonces fuimos a Nosy Be, después nos buscábamos la vida para cruzar en lancha para Madagascar y ahí ya empezar, como tú bien sabes, en Taxi Bru. Y creo que eso nos sirvió, empezar por ahí sin quererlo, fue la clave de que todo saliese bien, porque nos quitó el miedo. Porque en verdad teníamos miedo a dejarlo todo, teníamos miedo a empezar por un país africano, como tú dices, al estar en un sitio que no conocíamos a nadie que hubiera estado, o por lo menos que nos pudiese decir nada, los consejos que te dan, vete que no va a pasar nada, o vete que está increíble, ¿no? Nosotros no conocíamos a nadie. Y fue como el mejor comienzo que podíamos tener. A partir de ahí, después ya, hombre, también nos metimos la India profunda, la costa de Mangalore, que desde siempre la había querido ir a experimentar porque sé que estaba llena de olas, un poco sucia, pero llena de olas que no conocía a nadie, tampoco hubiera estado por allí, pero Madagascar fue el mejor comienzo posible para este viaje. ¿Cómo ibais equipados? Porque de repente os hago de mochileros, ibais en transportes públicos, pero ¿cómo era? Porque además ibais con 2 tablas, los dos surfeáis, ¿cómo era el equipaje a lo largo de esta ruta? Pablo, fue una locura. Yo llevaba la mochila de la espalda, la mochila normal, que eran como unos 20 kilos. Benny también llevaba otros 20 kilos. Yo llevaba lo que se llama el forro de la tabla, que puede ser una maleta de 1,5 metros de grande, con 2 tablas, porque claro, Madagascar si me quedaba sin equipo no podía conseguirlo. En la India me quedaba sin equipo, no podía conseguirlo. En Andamán, entonces mi cabeza me dijo, llévate 2 pares de todo, 2 tablas, 4 aletas, 3 amarraderas. Entonces imagínate, ese forro pesaba pues lo que pesaba. Después llevaba una maleta delante en el pecho con cámara, ordenador, íbamos muy cargados. Si algo aprendimos de este gran viaje es que hay que viajar más ligero, porque yo me reventé. O sea, cuando llegamos ya
a Filipinas y ya pudimos parar un poco durante unos meses, fue como decir, la espalda la tengo reventada de tanto peso. La tabla, el forro de la tabla de surf lo remendé en Madagascar porque se rompía del peso. Las asillas de Madagascar, en la India le pusieron un parche por un lado, en Tailandia me cosieron otra cosa, en Filipinas le metieron remaches por todos lados, y ahí la tengo colgada en mi casa. O sea, íbamos muy, muy cargados. Imagínate para meter todo eso en un taxi bus, por ejemplo, o en un ferry, como que te digo, la lancha que cruzamos de Nosy Be a Madagascar era una fuera borda para 10 personas e íbamos como 12 dentro, con los chalecos salvavidas y todas nuestras maletas y las de ellos, ¿no? Que ellos no bajan con maletas, sino, bueno, tú sabes, cajas, de todo lo que pillen, animales. O sea, íbamos muy, muy, muy cargados, la verdad. Qué locura, sí, no lo quisiera para mí, pero bueno, al final es vuestra pasión y vuestro interés en recorrer el mundo así, buscando las olas. Y quería preguntaros un poquito cómo buscabais las olas, cómo se hace para ir porque ese era vuestro interés principal, ¿no? Ir a lugares de costa donde hubiera olas y cómo llegar a ellas, cómo lo hacíais, cómo lo buscabais. Mira, en principio yo siempre he recurrido a lo fácil, a buscar gente por Facebook que le escribía, oye, mira, yo soy tal, hago esto, voy para allí, conoces a alguna gente o conoces algún sitio. Y después también usando el Google Maps, que ves a lo mejor zonas de, por ejemplo, las de la costa de la India, con el Google Maps que te ves zonas donde puede haber olas, entonces ya localizas la ciudad, por ejemplo, Mangalore, ¿no? Que es la ciudad más grande de esa parte de la costa. Pues iba allí y después ya te buscabas un poco la vida, como quien dice, pues ibas a la playa, preguntabas pescadores. En Madagascar, por ejemplo, los pescadores eran la clave para que te dijesen, pues mira, yo pesco en este arrecife y cuando hay tormenta, pues se ven olas, o por aquí hay olas. Y después también siempre en otros sitios sí te ves gente que ha surfeado, ¿no? Sobre todo australianos. En Filipinas siempre hay algún australiano que ha ido o ha oído hablar, entonces hablabas con él, te daba el contacto, y los locales, también los locales son clave. La gente de los sitios, para preguntarles por olas son claves. Oye, con un pescador en Madagascar tuviste un incidente un poco, me parece serio, cuéntanos un poquito. Sí, este señor, la verdad que me salvó porque ya habíamos llegado a Nacao, que es la última parte donde puedes llegar, entre comillas, fácil al sur de Madagascar. A partir de ahí para el sur es o en camión o buscar también que te lleve a los kilómetros y kilómetros de costas que hay por ahí. Entonces este señor, viéndome con la tabla y viéndome cómo intentaba yo preguntar y tal, pues se ofreció a llevarme a mí, porque Benny no quiso acompañarnos esa mañana. Y bueno, con él fuimos a un arrecife que estaría pues a una horita en barco, una cosa así, a remos, porque claro, ahí no tiene motor ni nada, o sea, entre los dos remábamos, llegamos. Bueno, y fue espectacular, o sea, la ola que me enseñó, después me quedé por allí, genial, o sea, de lo mejor que puedo haber cogido yo, de surfeado yo en Madagascar. Pues al volver, agradecido, pues nos invitó a cenar a mí y a Benny. Y claro, había cogido pescado, porque en lo que yo cogía olas él estaba pescando, él no estaba pues tal, sino estaba con su caña o con su eso y pescando, y el coral estaba lleno de peces. Entonces nos invitó a comer y nada, y me dejó en la orilla, yo se lo dije a Benny, nos preparamos y fuimos a su casa, que era una cabaña literal a escasos metros de donde llega al final de la marea. Y nada, la comida buenísima, un pescado buenísimo, todo buenísimo, pero Madagascar tiene mala fama por el tifus, que se contagia por las moscas, está lleno de moscas y nos pusimos malos. Entonces, esa misma noche yo ya empecé a sentirme mal, empecé a vomitar, empecé también a irme por el otro lado al mismo tiempo, perdí conocimiento porque me deshidraté, Benny se despertó porque oyó el taponazo, y claro, porque tenías que salir fuera, no teníamos tampoco baño, sino salías afuera y hacías tus cosas, ¿no? Pues primero caí yo, y al día siguiente se ve que ella tiene el estómago más fuerte que yo, cayó ella. Y imagínate las tampas los dos, malísimos. Y claro, el tema es que ahora aquí te lo cuento y bueno, pues mira, diarreas y tal, no pasa nada, pero claro, en esos momentos y con fiebre, tú piensas que es lo peor, que piensas que puede ser otra cosa. Entonces, donde nos estábamos quedando, nos dijo que había un médico voluntario
que pasaba cada no sé cuántos días por un pueblo que estaba como a 2 kilómetros caminando, desierto adentro. Y nada, al final fuimos porque el día siguiente estaba ese señor por ahí, ese médico, y me dio antibióticos para prevenir si fuera malaria. Pero no fue malaria porque a los 2 días yo ya no tenía fiebres y ya estaba recuperando. Lo que estaba era pues cansado y físicamente me costaron varios días de recuperación a mí y a Beni, a los dos. O sea, fue una mala experiencia, pero se le agradece el gesto porque fue un momento bonito con el pescador allí por la noche, nos contó, porque él hablaba inglés, su otra familia no, o lo medio chapurreaba, tampoco nosotros lo hablamos muy bien, así que al final nos entendíamos como podíamos los 5 allí, porque estaba su mujer y su hija pequeña, y se le agradece un montón, pero la verdad que lo pasamos muy mal. O sea, y nos retrasó también porque queríamos bajar más para el sur en otra barca y nos tuvimos que quedar ahí a recuperar. Sí, qué pena además porque era un gesto muy bonito, ¿no? De hospitalidad y demás, y acabar de esa manera casi, no sé, se sentiría hasta culpable el pobre hombre. No, nunca le dijimos nada. Yo creo que se habrá enterado porque vio que en ese momento éramos los únicos extranjeros que estaban allí y se habrá enterado que nos estábamos cagando por las patas para abajo y que habíamos ido al médico ahí del otro pueblo, seguro, vamos. Oye, y Madagascar, yo recuerdo que era un país que desde el punto de vista de la seguridad era un poco regulero. No sé, cuando vosotros estuvisteis por ahí, si había problemas para circular por allí, con los controles policiales y demás, o cómo era la situación, porque era bastante aventurero ese país. Sí, en el 2015 igual Antananarivo era prohibido, aunque nosotros fuimos al mercado y tal, el tema también que conocimos en el trayecto de norte de Madagascar a Antananarivo, en el Planeta Seguro, conocimos a un chico, Ansa se llama, que hoy en día nos escribimos y está en el libro y me ayuda, me cuenta cosas. Y él nos dijo, cuando vayan a Antananarivo, contacte conmigo que yo les muevo por allí. Y es verdad que con él pues nos movíamos por zonas y tal, pero sí se notaba que era muy, muy, muy inseguro Antananarivo. Y el resto del país, de la isla, perdón, pues sí, había zonas que tenías que tener cuidado, sobre todo justo cuando llegabas antes a Moambo, que es la parte para saltar a San María, la isla San María, que era una zona de diamantes, de una mina de diamantes, ahí sí te decían que no fueras, que no pasases por ahí. Y después por las noches, para moverte por Taxi Bruj, es cierto que seguramente también en la época de Foro ustedes lo hacían, que hacían convoy. Se llegaba una, se paraba y entonces iban como 10 furgonetas juntas, toda la noche pegadas, por si pasaba algo, pues éramos más. Pero si te soy sincero, Pablo, yo iba con ese miedo y cuando aterricemos allí y tal, no nos atrevíamos a salir de la calle en la que estábamos, te lo confieso. O sea, caminábamos 100 metros, dábamos la vuelta, volvíamos. Y dijimos, es que esto no puede ser así, o sea, tenemos que quitarnos este miedo porque no podemos seguir así. Y con el paso de los días y poco a poco quitándonos eso, la gente de Madagascar era increíble, o sea, nos ayudaba, ya te digo, los gestos del pescador, en otra zona también nos invitaron a comer cuando vieron que estábamos en el Taxi Bruj esperando al siguiente y no teníamos comida. La hospitalidad que sentimos en Madagascar y esas sonrisas tan únicas, porque en otros lados las ves, pero también muy forzadas al turismo. Ellos ahí en esa época eran muy auténticos. Lo disfrutamos muchísimo. Es cierto lo de los militares, que cuando ibas en Taxi Bruj, llegaban a un punto, a un checkpoint, y el conductor, no sé si pasaba en la época que tú fuiste, pero tenía el salpicadero lleno de periódicos, tenía como 15 periódicos enrollados y a cada checkpoint, a cada militar le daba un periódico. Ostras, sí, habría un regalito. Seguro. Y una vez a mí me vio por la ventana el militar y sí me pidió el pasaporte y al final se lo dimos y se quedó esperando como que le diésemos tal, pero el mismo conductor arregló con él, le dio otro papel, o sea, seguramente también había ahí algo de dinero. Sí, lamentablemente funciona así aquello. No sé cómo estar ahora, pero en esa época sí era bastante con el tema de los militares, o te ibas con la moto, porque a nosotros nos gustaba mucho movernos en moto, y te paraban para intentar sacarte algo. Nosotros también teníamos un truco que era empezar a hablar en español y volverlos locos directamente, hablar en español, no entendemos inglés, volverlos locos y al final de eso sí, te perdías ahí como media hora fácil hasta que el tío te decía, mira, vete, ya no me des nada, vete. Y un par de situaciones así nos encontramos con los militares además, pero de resto lo que es la gente en Tolier, en Fianarantsoa, en Moambo,
En muchos sitios, te digo que fueron geniales con nosotros, fueron muy hospitalarios y sinceros, porque hay veces que son hospitalarios y quieren algo a cambio, ellos no, ellos de verdad que nosotros en ese momento no, y por eso digo que en Madagascar nos sirvió para saber que habíamos hecho lo correcto saliendo de viaje, porque nos enseñaron que se viajar así tiene más sentido para las personas que les gusta, obviamente, que muchas otras maneras de viajar. Alexis, tengo una pregunta, porque ahora has escrito un libro relatando todo este viaje, o al menos una parte. Cuéntanos un poquito por qué has tenido interés en hacerlo y también un poco por qué has tardado tanto, si se puede decir. Bueno, en verdad el libro ha sido una manera de recordar un momento de mi vida que me ha hecho sentir vivo. O sea, el libro ha sido para mí una forma de recordar y volver a ponerme en la retina y en la memoria rápida momentos, situaciones, personas que tenía, que me hicieron muy feliz. Entonces siempre quise escribirlo desde que salí, desde que ya llevábamos 6-7 meses de viaje. Yo siempre quise escribir, trabajaba o mandaba artículos a la revista Surfer Ruler, pues de cada destino que iba, que encontraba olas o que si no encontraba olas o lo que me encontraba, y también pues me gustaba eso. Y pues por eso mismo lo hice, porque era como una manera de recordar todo eso, ¿no? Nunca he querido olvidar esa parte de mi vida, aunque espero que estamos trabajando para que se repita de nuevo. ¿Y por qué tardé tanto? Pues realmente porque me lo tomé con calma. Me puse la meta de ponerme a escribir 1 hora por día, pero después llegó Luna al mundo, ya empecé a trabajar aquí en Tenerife, la cosa se complicaba y quería, que ese ha sido el problema del libro, a la gente que lo quiera adquirir les advierto, es bastante extenso, es bastante extenso. Me pegué 4 años escribiéndolo, 3 años y pico, después con las correcciones y tal. Pero ha llegado cuando tenía que llegar, yo creo, porque antes no lo veía claro sacarlo, porque siempre lo releía, no, me faltó me acordé de, por ejemplo, de Eric, un chico que compartió con nosotros un taxi, el último taxi bus de Madagascar, que hoy en día es un chico que viaja por el mundo. Yo creo que se ha recorrido, si no todo, ha estado aquí en Tenerife incluso, siempre está viajando. Es un chico con autismo que no hablaba conmigo, sino solo hablaba con Benny. Y digo, no puedo olvidar a este chico. Entonces volví a escribir, volví a releer, me acordaba de esto, lo ponía. Yo creo que por eso tardé tanto, la verdad. Es que además elegir exactamente lo que quieres contar de cada lugar y seleccionar esos momentos, esas historias como las que estamos hablando hoy aquí, pues no es fácil. Así que bueno, aprovechamos que las tienes bastante frescas, ¿no? Desde Madagascar disteis el salto a India, como decías, Sri Lanka. ¿Fue un shock importante esa nueva cultura o ya la conocíais? No, ya la conocíamos. Esa era la 5ª vez que estaba en India. Lo que no había visitado la costa sureste. Había estado en el suroeste, en el norte, pero no había bajado por ahí. Llegamos por Bombay y de ahí viendo los partes de olas y tal. Yo tenía muchas ganas de explorar la zona de Mangalore, que son como, pues, 1000, si no me equivoco ahora, Pablo, 1000 y pico kilómetros de costa. Es una playa enorme que no tiene fin. Hay muelles que ellos tienen para los barcos y tal, pero una playa enorme de arena gris, y quería mirarla por mis ojos. Había visto cosas en el Google Maps y quería ir por ahí. Y también era la puerta de entrada a las Laquievas, que en ese momento yo quería ir a Laquievas, pero el gobierno no nos lo permitió. Entonces no fue un shock como tal, pero comparado con Madagascar sí, porque los hindúes son también muy hospitalarios y tal, pero ellos sí buscan algo a cambio siempre. Y en Mangalore precisamente no fueron nada hospitalarios. Ahí la verdad que sentí rechazo, sobre todo hacia Beni y hacia los extranjeros. Mangalore en ese 2015 fue bastante impactante en cómo nos trataban. El tuk-tuk, por ejemplo, la India, tú sabes que se te botan los tuk-tuk para recogerte. Mangalore llegamos y nos costó un mundo que alguien nos recogiera. Íbamos a los hoteles, a los guest house, a buscar, bueno, no había, es que era todo hoteles y no los querían.
En otros nos preguntaban que si estábamos casados. Fue difícil, nos tuvimos que quedar al final en un hotel que nos cobró una pasta, pero era la única manera de quedarnos allí. A coste de decirles que estábamos casados, de que sí, que tal, que éramos pareja, que teníamos hijos, pero sí fue bastante shock Mangalore. El resto de la India pues ya lo conocíamos. La comida, y también elegimos la India por la comida, obviamente, pues nos encanta la comida hindú. Oye, ¿cómo compatibilizabais para que las dos personas que formabais parte de ese equipo viajero disfrutarais del viaje? Porque me parece que tú eras el más surfero, Beni, ¿qué hacía mientras tanto? ¿O cómo intentabais compensaros unos con lo otro? Porque a veces iríais a surfear a sitios muy remotos en los que no había que hacer nada. ¿Y Beni qué hacía? ¿O es una mujer relajada, muy contemplativa, o se unía a surfear contigo? No, a ella sí le gusta bucear, hace buceo, pero ella era la fotógrafa, o sea, ella disfrutaba sacar. La mayoría de las fotos de las olas que tengo, las que he puesto en algunas revistas o las que tengo en Instagram, son de ella. Ella es la culpable, gracias a ella las tengo. A ella le gusta mucho la fotografía. Es cierto que ella también es bastante relajada y disfrutaba de ese tipo de lugares por su encanto, como te dije antes, único, ¿no? De remoto y de autenticidad, de decir, coño, pues mira dónde estamos, ¿no? No tienes grandes comodidades o no tienes, pero estás en una playa increíble, preciosa, ¿no? Pero sí, había un momento del viaje que ella decía, venga, pues ahora dejamos la costa y nos vamos para el interior. Ella planeaba la parte del interior. Por ejemplo, en India, antes de bajar a Mangalore, fuimos a Hampi, que son las cuevas estas budistas y tal. Después también en Madagascar nos metimos por el centro a ver el Singhi Park, en Morondava, después en Papúa fuimos a ver el Sepik. En Japón nos metimos... Ella planeaba la otra parte que a mí me encantaba. O sea, las rutas que organizaba estas mujeres son increíbles. O sea, se busca cultura también que hay que ver, que hay que visitar. O sea, las rutas eran compartidas. Es verdad que por el tema de las olas la naturaleza es como es y a lo mejor llegas a un sitio y hoy no hay olas y tardan pues 5, 6 días, 7 días o no llegan. Entonces es verdad que mi parte era más larga, ¿no? Porque las condiciones, pues, para que se den buenas olas, pues tienes que esperar al viento, a la fuerza que viene bien, a muchos factores que no podemos controlar. Entonces, pues, cuando conseguía eso, cuando yo decía, mira, ya no va a venir nada, pues ya nos íbamos a la parte de ella. Pero sí, la verdad que gracias a ella tengo todas las fotos que tengo de olas. Qué suerte, oye. Sí, exacto, eso te iba a decir, qué suerte tuve. Sí. Oye, en India es un país, bueno, famoso por muchas cosas, las religiones y demás. Ahí, si no me equivoco, estuvisteis a punto de ser aplastados en un templo. ¿Qué situación más complicada? Sí, eso fue en Madurai, al sur. Era el templo, no recuerdo el nombre, pero es una pirámide enorme y tiene un elefante dentro. Entonces se permite la entrada y nosotros llegamos por la tarde y nada, fuimos a ver este templo y había unas colas para entrar. Habían distintas puertas y habían colas y nada, nos pusimos en la cola de una de ellas y llegamos temprano, nos pusimos ahí, pues venga, ya esperamos. Pues cuando abrió la puerta, nosotros no habíamos avanzado ni, yo creo, poquitito. Y toda la gente que estaba afuera se multiplicó y entraron en trompa para adentro. O sea, eran aviones, porque querían llegar al centro, que era donde el elefante empezaba a dar las vueltas y como que le hacían ahí las oraciones. Y fue una situación fue peligrosa, en verdad fue peligrosa. Nos tuvimos que esconder detrás de una estatua porque era una avalancha humana. O sea, yo vi gente cayendo por los suelos. Fue un momento que duró minutos, pero porque después de repente se hizo la calma y otra vez todo el mundo ya, que estaba toda la gente sentada, empezó la ceremonia, pero fueron momentos de angustia, porque ya te digo que si no llegamos a estar detrás de esa estatua, yo creo que nos llevaban por delante. O sea, nos llevaban por delante, les daba igual, porque querían llegar los primeros para colocarse lo más cerca posible de donde estaba este animal y donde estaban los rezos, donde estaban haciendo las oraciones. Entonces ahí decidimos salir.
no nos metimos dentro, porque claro, nos agobiamos tanto que decidimos salir, con la suerte de que nosotros saliendo, que se ve que ya habían terminado lo que iban a hacer con el elefante, estaban rezando y salió el elefante a dar la vuelta al templo, que también lo sacaba. No somos muy partícipes de esas cosas, pero la verdad que tenía su encanto ver el elefante con la ceremonia, caminando por la pirámide. Pero sí, fue un momento jodido ese, fue un momento muy jodido. Ya lo creo. Oye, después de India fuisteis a Sri Lanka, pasasteis al sudeste asiático, ¿no? Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas. Antes has mencionado que en algún momento del viaje, y me gustaría que me contaras más o menos cuándo fue, que empezasteis a quedaros sin dinero y que os visteis obligados a trabajar. ¿Cuándo sucede esto y cómo buscáis trabajo? ¿Cómo se busca trabajo en ruta? Bueno, nosotros de Madagascar fuimos a India, en Sri Lanka ya empezamos a ser conscientes pues nosotros siempre hacíamos un presupuesto diario, ¿no? Mirábamos más o menos los precios. Nosotros somos de comer en la calle, de quedarnos en un sitio baratísimo, el más barato que pueda, porque vamos con mosquitera, no tenemos problemas de si hay bichos y tal, porque ponemos nuestra mosquitera y nos olvidamos. Pero aún así no hacíamos un presupuesto. Pues en Sri Lanka empezamos a ser conscientes de que el dinero empezaba a bajar y empezaba a bajar muy rápido. Y nuestra idea era mantenernos mucho más tiempo viajando. Entonces empezamos a hacer los primeros voluntariados. En Sri Lanka ayudamos a hacer una carretera dentro de un guest house que nos quedamos en Ela, sí, donde está la piedra esa, así. A cambio de quedarnos y comer y una comida al día, 2 comidas al día, perdón, y quedarnos en una cama. Después también en Malasia, la casualidad quiso que conociéramos a Pascal y a Salsa, una chica de Indonesia, y él, un belga que había estado en Las Palmas y hablaba español, que tenían un Airbnb. Entonces, hablando con él, fuimos sinceros y le dijimos, mira, esta es la situación, y nos dejaron quedarnos en su casa a cambio de nosotros recibir a los guests. Y también ellos trabajaban allí. Entonces nos colaban en fiestas de spat. Eso fue una aventura también. Nos colábamos en fiestas de spat. Me prestaban ropa, porque imagínate, mi ropa después de Madagascar, India, Sri Lanka y todos esos sitios, pues estaba reventada. Y la de Beni, bueno, un poquito mejor, pero igual. Y entonces nos colábamos con ellos en los rascacielos, donde hacían, ahí en Kuala Lumpur, donde hacían las fiestas estas, los spat, que eran todos los viernes y sábados tenían fiestas. Y ahí pues... móvil en mano, pues intentamos hacer como, mira, acabo de llegar, ¿sabes dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo conseguir trabajo? Tal. Pero he de decir que no ayudaron. Los expats es una comunidad, por lo menos en Kuala Lumpur, es una comunidad muy elitista, y yo creo que no nos gustó, no les gustó mucho vernos por ahí. No les gustaba, no sé, pero no conseguimos trabajo en Malasia. Entonces nos empezamos a quedar sin dinero estando en Malasia, porque claro, empezábamos a poner currículum, íbamos a dejar currículum en los Starbucks, claro, sin conocer que ellos allí, por ejemplo, contratan a la gente de Malasia porque les sale mucho más rentable. Ofrecíamos clases de español, no hubo manera. Entonces nos quedaba muy poco dinero y decidimos, venga, pues esto se va a acabar. Nos vamos para el país más barato que haya desde Kuala Lumpur. Y nada, en Tailandia, tocó Tailandia, que costaba, creo que fueron 11 euros el billete. Bueno, fuimos para Tailandia y ahí le contamos la situación a la familia y nos enviaron otra vez algo de dinero. Ya pensábamos que empezaron a llamarnos una vez por la noche, nos despertamos, teníamos un montón de llamadas y tal, pensando que había pasado algo trágico, ¿no? Lo típico que te piensas cuando estás fuera, y nada, nos dijeron que nos habían mandado un dinero, nos lo iban a mandar por Western Union y querían que aguantásemos lo máximo posible. Qué guay eso, sí, el apoyo ahí familiar. Sí. Claro, sí, sin ellos no hubiese sido posible. Lo que pasa es que ahí ya tuvimos claro que el siguiente destino sí o sí era trabajo. Y empezamos a buscar call center, porque es donde buscan españoles. Y habían 2 grandes destinos, India y Filipinas. India habíamos estado, y Filipinas yo quería ir desde hace mucho tiempo por las olas. Y allí que nos fuimos. Y nos pegamos, fueron duros, 2 meses en Manila metidos en un piso que era en Malate, que es como, no sé si lo conoce, que es una zona bastante de mala reputación ahí en Manila,
que en verdad es la más auténtica porque sigue teniendo comida callejera y tal, pero... Y ahí íbamos a entrevistas, procesos de selección, nos presentábamos en la empresa, empezamos a hacer una lista de empresas que buscaban españoles, hacíamos procesos de selección, dejábamos currículum, te llamaban para tu entrevista y cuando ya estaba todo perdido porque ya no nos quedaba ni dinero de lo que nos habían mandado o nos quedaba muy poco, ya íbamos a pedir dinero para volvernos para casa, me llamaron a mí para trabajar en Maersk Line, en la compañía de los barcos. Y nada, ya con eso pues yo desde dentro ya hice presión y metí a Beni. Le dije, mira, si quieres, porque me dijeron que mínimo me tenía que quedar un año trabajando con ellos. Si ellos me pagaban la visa de trabajo, tal. Entonces les puse la condición de que te contratasen a Beni. Y así fue. Y ahí nos quedamos, en Manila nos quedamos 4 años, que fue la mejor decisión que tuvimos porque recorrimos Filipinas de cabo a rabo, con las vacaciones, con días que juntábamos, también podíamos teletrabajar y aparte pues viajamos de ahí a otro sitio. Entonces Filipinas fue la salvación para poder seguir viajando y ahorrar dinero, porque la idea al principio fue, venga, estamos con Maersk, yo le dije 1 año, pero estamos 3 meses, ahorramos otra vez, pues yo qué sé, un par de miles de euros y nos vamos y los dejamos tirados. Pero con el tiempo, claro, te gastabas eso porque ibas para aquí, ibas para allá, te ibas 4 o 3 semanas para no sé dónde y al final pues te ibas quedando y cuando nos dimos cuenta habían pasado ya 4 años. Qué bárbaro, bueno, qué buen planteamiento, la verdad. ¿Y cómo es vivir en Manila? ¿Cómo es una ciudad, una mega ciudad filipina? ¿Y cómo os sentisteis de integrados allí? ¿Era fácil hacer relaciones con la gente local? Antes hablabas de un poco de los expatriados en Kuala Lumpur que eran un poco snobs. ¿Cómo os relacionasteis un poco allí con la gente local? ¿Os gustó esa experiencia? Sí, Filipinas no tenía nada que ver. Yo hoy en día digo que Filipinas es mi segunda casa. Tengo hermanos allí que nos hablamos casi a diario. Ahora, dentro de 3 semanas, viene una chica que trabaja conmigo en Maersk a quedarnos en nuestra casa. Le ha costado un mundo salir por el tema de la visa, pero Filipinas fue otro rollo. La ciudad de Manila es abrumadora, sobre todo para mí y para Beni, que vivimos en una isla que yo si no... Aquello era muy grande, o sea, Manila era muy grande. Pero con la gente que conocí, me empezaban a mover por barrios, me enseñaban otra Manila. Y nosotros vivíamos en Capitolio, en el Barangay Mandaluyong, que es como muy auténtico también, porque Makati, hay partes de la ciudad que son muy, muy, muy ciudad. Donde nosotros vivíamos era un barrio, con niños en la calle, un mercado de estos auténticos de Filipinas, y nos gustó muchísimo. La vida en Manila, lo que era jodido Manila era la contaminación, que por eso también decidimos venirnos, porque llegó un momento ya que ya te notabas que llevabas mucho tiempo bajo la contaminación de Manila. Aunque nosotros salíamos, ya te digo, era raro la semana que no nos perdíamos para alguna isla, porque si otra cosa no tiene Manila es que te coges una guagua o un bus y en 2 horas estás en un paraíso tú solo, o te coges un avión y estás en una isla de acampada buscando olas tú solo, cuando tienes una campaña. O sea, por eso nos quedamos, porque Manila nos ofrecía eso, pero Manila en sí puede llegar a ser abrumadora. Puede llegar a ser abrumadora por la contaminación, el ruido, la locura, pero buenas noches de cervezas y risas allí nos pegamos tanto Beni como yo. Nos casamos en Filipinas también, en una isla al norte de Luzón que se llama Catanduanes, que este año vamos a ir otra vez para allí porque esos son nuestras familias. Y la vida en Filipinas es un muy buen sitio para vivir, exceptuando la contaminación de Manila. O sea, Filipinas sí, Manila bien por una temporada, mucho tiempo es agobiante. Eso por lo menos para mí, que soy de eso, de mar, de pueblitos y tal. Bueno, Alexis, ya veo que estabais súper a gusto, 4 años estuvisteis allí viviendo, pero ibais haciendo escapadas, no solo por Filipinas, sino, si no tengo mal entendido, estuvisteis por Taiwán, Japón, Corea del Sur. ¿Cómo compatibilizabais el trabajo y los viajes por la zona? Porque supongo que solo teníais un mes de vacaciones. Sí, lo que pasa es que, claro, teníamos la opción de teletrabajar, que era muy fácil en países como Japón, Corea, por el internet va muy bien. Ah, qué guay.
sí, y también, claro, el trabajo nuestro nos permitía, no, las vacaciones en Filipinas no funcionan como aquí, que tú le dices, no, me cojo todo este mes, sino tú vas juntando días y tienes más de un mes, lo que no te dejan cogértelo seguido, pero a lo mejor le dices, mira, 5 días ahora, después otros días trabajas horas extras o trabajas más y te van dando días. Entonces jugábamos con eso. Y desde allí después también, claro, es que no hacerlo hubiese sido, porque los billetes, por ejemplo, para Japón desde Filipinas, pues 40 euros, ya me dirás. De Camboya nos fuimos a los dos no llegó ni a 20 y pico euros con Cebu Pacific, que es una compañía low cost de allí. Sí. Esa tiene destinos muy guapos. Australia también está muy barato. Nos fuimos por el cambio de moneda, ¿no? Siempre, aunque Japón también era caro, pero jugábamos un poco con eso. Pero sí, el trabajo nos permitía, gracias a que fue Maersk Line la que nos contrató y que nosotros llevábamos la parte de clientes en España y los barcos y todo eso que salían de España, pues teníamos más flexibilidad que algunos compañeros en cuanto a juntar días, en cuanto a teletrabajar, y nos dejaban irnos a los dos. Digamos que éramos un poquito niños mimados de la compañía. Qué guay. Sí. Oye, y cuando fuisteis ibais a estos lugares, a Japón o a Taiwán, de repente, ¿ahí ibais siempre con la mentalidad también de surfear o ahí ya era más de vivir el lugar y disfrutar haciendo, de residentes nómadas digitales, se podría decir? No, también. Creo que la mentalidad de las olas nunca se me ha ido. En Taiwán alquilamos un coche que tuvimos, que yo no sé si te lo llegué a contar, pero tuve que falsificar el carnet internacional porque lo tenía caducado. Claro, dura un año nada más. Sí, lo tenía 2016 y esto fue en el 2018. Suerte que fue el 2018, solo tuve que hacer un circulito. Entonces, a uno no se lo colamos, a una casa de coches, pero a otro sí. Y cogimos un coche con un GPS en Taiwán y nos recorrimos toda la costa del Pacífico. Unas olas, Pablo, unas playas, unas vistas. Sí, qué guay. También íbamos para ver otras cosas, ¿no? Japón, por ejemplo, Tokio, tienes que verlo. Y además nos quedamos todo el tiempo ahí, solo nos acercamos a una playa que estaba más al norte, porque tampoco en ese momento no teníamos muchos días y Japón era bastante caro. Y seguíamos con el rollo del presupuesto de irnos de Filipinas, de que tuviésemos un dinero grande ahorrado para irnos a Papúa y podernos irnos para otro lado. Pero sí, la mentalidad no cambiaba, nunca cambió. Solamente Camboya, que no me llevé la tabla porque ahí no hay olas. De resto sí, siempre íbamos con la tabla. ¿Hubo algún país que se os hiciera especialmente complicado para viajar? No, si como complicado te refieres a difícil, lo que te comenté de Papúa, o sea, Papúa... No, pensaba en la comunicación, para trabajar, no, porque Indonesia, casi todos los sitios tienen wifi y nuestro horario, al ser horario español, trabajamos con compañías españolas, el horario era más bien por la noche. Entonces teníamos eso. En Japón no había ningún problema, en Corea igual, en Camboya no llegamos a trabajar, en verdad con problemas con la comunicación de internet, no. Y la empresa no es verdad, me olvidé, la empresa nos facilitaba un pincho, que yo aquí no lo he visto, no sé si lo hay, que es global. Tú le pones eso como USB conectado al ordenador y tienes internet allá donde vayas. Si estás más o menos en una zona que no sea muy, muy, muy remota, tienes internet allí donde vayas. Y lo pagaba la compañía, era un internet que nos ponían ellos para teletrabajar. Yo creo que sí que eres los niños mimados, que decía. Sí. Hombre, mi ordenador era el más nuevo de todos mis compañeros, o sea, ahí es una señal, ¿eh? Sí. Oye, y de Filipinas, cuéntanos alguna isla que os haya cautivado o alguna zona en concreto, porque ya sé que hay miles, pero es un lugar famoso por sus playas y sus lugares remotos. ¿Qué zona os gustaba más o qué islas? Filipinas tiene 4 o 5 sitios como son Palawan, Malapascua, Cebú, que esas están muy, muy famosas. Aunque también si te metes por esos sitios encuentras cosas, pero nosotros nos íbamos a otros sitios, ¿no? Para el tema de olas. Un sitio que yo recomiendo, lo que es difícil llegar, y ahí hicimos acampadas, ya te digo, yo, Beni y la isla, nada más. Polillo, en las Islas Polillos, al norte de Luzón. Islas Polillo.
qué nombre, sí. Islas Polillo, sí. Eso está enfrente de Valer. Hay un grupo de islitas ahí que son joyas, o sea, es una joya. Una sandbar, una barrera de arena increíble, es precioso. Luego tienes que buscar quien te mueva, tienes que pegarte en un barco, un ferry ahí varias horas para llegar. Tienes que después moverte dentro hay unos jeepney en Filipinas que son para montañas, que se llaman los jeepney, los 4x4, que se meten por montaña, porque allí no había carretera. Aunque sí es cierto que que eso me dio mucha pena, en el año 2019, antes de irnos de allí, ya estaban empezando a meter palas para hacer una carretera para moverse por dentro de Polillo. Pero bueno, son muchas más islas. Después también Luzón, el norte, Paguput, es una zona remota con unas playas increíbles. Santa Ana, en la otra punta de Luzón. Negros, que es una isla al sur de Filipinas. Negros, la isla de Negros, que mi hermano, que lo hablo con él todos los días, Bren, vive allí. Y tiene islitas allí, Danjugan, que es un paraíso. El todo negro es Sipalay, que es un pueblito que está al sur de Negro, que consigues un pescador, le pagas el tour y te mueve y te lleva a playas en las que estás tú solo, pero de verdad. El Apo Reef, la segunda barrera más grande de Asia, que es una reserva natural. Es verdad. Apo Reef es otro mundo. O sea, hay muchos sitios. Samar, para práctica de surf. Samar es la última frontera de surf, como yo le dije a Ben y como puse en el libro. O sea, Samar es orientada al Pacífico, recibe todos los tifones y playas y islas que no vas a ver a nadie, o sea, deshabitada completamente. Lo que es verdad que los locales de Samar son bastante más cerrados, digamos que son más, no les gusta mucho el turismo, pero tienen cada cosa allí que vamos, que si tienes tiempo te metes por allí a recorrer eso y vamos, Calicoan, encima de la triste famosa Siargao, hay una islita que se llama Calicoan, o encima de Leyte, que eso es también, es una isla donde pasó el tifón Yolanda, que atravesó de lado a lado. Es una isla que tú estás en mitad de la playa y por un lado ves el Pacífico, pero por otro lado ves el mar interior, o sea, son apenas... Muy buena. Sí, es una pasada. En Filipinas hay muchísimos sitios para estar realmente perdido. Por lo menos los había. Ahora este año, si Dios quiere, vuelvo para allá y me llevo a Luna también con nosotros y quiero comprobar si algunos de ellos siguen igual. Qué guay. Oye, te quería preguntar precisamente de Filipinas, que yo cuando lo conocí me resultó un país muy curioso porque era como una mezcla, como un México o un país latino-asiático, porque claro, había mucho la herencia española, muchas palabras, las iglesias, el cristianismo. ¿Cómo es ser español y vivir en Filipinas? ¿Hay buena relación? ¿Somos queridos, se podría decir? No sé, ¿hay un vínculo ahí emocional o nada? Sí. El español ahí está... El ser español te abre muchas puertas en Filipinas porque nos tienen como la parte buena de todos los que lo colonizaron. Por ahí pasaron japoneses, Manila fue británica también por un par de horas, un par de días, americanos y primero los españoles. Y nosotros le dimos la herencia a ellos. A los españoles nos tienen como que nosotros lo cristianizamos, le dimos la religión, que para ellos es muy importante. Ahí, no sé si te lo viste, pero todo el mundo va a misa, son muy católicos, muy tal. Entonces a los españoles, ser español ahí está muy bien visto. Ya, y tiene muchas palabras que compartimos, automático, cambio, zapato, yo me reía con eso. Y ya después te aprendes un par de palabras en tagalo, como más o menos sabemos Ben y yo, ya, entonces ya eres bienvenido en todos lados. Sí, pero es cierto que tiene, sobre todo Manila, en la parte de intramuros y tal, tiene ese encanto medio latino, así, asiático. Sí. Luego quería preguntaros, porque después de vivir ahí una temporada retomasteis un poco ese viaje. No sé si fue en ese momento en que retomasteis, en que fuisteis a uno de los países que más me apetece, más desconocidos, que es Papúa Nueva Guinea. ¿Cómo fue esa experiencia de visitar esa isla? Papúa es el sitio más salvaje, Pablo, en el que yo he estado. Si Madagascar ya fue único, Papúa es realmente otro mundo, porque te ves gente vestida con sus trajes, ¿sabes? Pero auténticos, no están ahí para ti. No hay carreteras, tienes que moverte en jeep. Para llegar de un sitio a otro es
súper, súper, súper complicado, pero tiene ese lado de salvaje que la hace única. Nosotros subimos al norte, a Banimo, por el tema de surf, que ahí sí contacté con un australiano que tenía allí unas cabañas y nos ofreció quedarnos con él, y un jeep que nos movía a buscar olas, que nosotros pagábamos la gasolina, eso sí, es caro. No sé por qué el país tiene una inflación de la hostia, entonces es muy, muy caro moverse por por Papúa. Entonces, con él le pagábamos el tanque de gasoil y nos íbamos costa norte para arriba, que era carreteras de tierra, palmeras y tribus. Llegabas a los sitios y eran tribus, tío, eran de verdad villas donde vivía una única familia y esa familia te tenía que autorizar a entrar y para meterte en el agua lo mismo, tenías que pedir permiso, era increíble. También es peligroso, pero no porque sean malos, sino por el tema tribal. Ellos no arreglan las cosas con la policía, sino si tienen un problema, van a por ti. Hay peleas entre ellos, ese es el gran problema. Y después también la ciudad, Port Moresby, porque claro, mucha gente de las tribus huye de las montañas y de la costa y se va allí a buscarse una vida mejor, acaban en la calle y están los famosos rascals, que pues esos son muy peligrosos. Si te cruzas con ellos puedes tener un problema muy grave. Entonces, por Moresby es para estar un día e irte y no estar más. Pero después fuimos a la isla de Nueva Irlanda, que es una isla finita que está ya metida en el Pacífico, que forma parte de Papúa, que tiene como cientos de atolones alrededor de corales, la típica isla que está en tu cabeza, que es un montículo de arena con 2 palmeras que suben así y todo coral por los lados, pues eso estaba allí. Islas que tenían a lo mejor, no sé, 3 metros de largo y 4 de ancho. Papúa, y después fuimos al Sepik, al río Sepik, que ahí es donde está... Eso es súper salvaje, ¿no? Eso sí que que es la única vía de acceso para el interior del país. ¡Wow! ¿Cómo os movisteis por ahí? ¿En canoas o...? Lo que te dije, contacté buscando por TripAdvisor y por internet y tal. Contacté con un chico que también participa en el libro, Albert se llama, que él es de la villa de los Cangamanú, de una villa del Sepik, está dividido Sepik Alto, Sepik Medio y Sepik Bajo. Entonces él es del Sepik Medio, una villa que lleva ahí y son como los más fuertes de esa zona, ¿no? Y contacté con él porque él se dedicaba, ¿no?, a gente que quiere visitar, pues él se ofrece, hablaba inglés y él te organizaba, pues te iba a buscar a donde tú le dijeras o tú le contabas el sitio donde te encontrabas con él y te buscaba las canoas y tal, y después te quedabas en su villa. Entonces nos subió a su villa en canoa y aquello era otro mundo, o sea, era la casa de los espíritus, que eran pues construcciones de madera con techos de paja y dentro solo podían entrar los hombres y practicaban la ceremonia de la corte de cocodrilo, que le hacen las marcas con una navajita, le dejan la piel como si fuesen escamas de cocodrilo a los niños para que pasen de niños a hombres. ¡Wow! ¡Qué flipada! Papúa fue, y después él nos llevó con su hijo en la canoa de él a visitar otras aldeas de la zona. Una aldea que eran los únicos que tenían acceso a una montaña que tenía un barro especial, y ellos allí comercian, hacen mucho trueque, todavía en el Sepik se hace mucho trueque. Entonces le llevaba carne o lo que fuera y ahí le intercambiaban por vasijas de barro, platos de barro, figuras de barro de sus dioses. Muy, muy, muy heavy. El Sepik fue muy heavy. Y ahí en el Alto Sepik nos fuimos de allí porque lo mismo, no tenían tampoco, nos pegamos como una semana y pico allí moviéndonos por distintas aldeas. Y nos fuimos porque la cantidad de mosquitos que había ahí, no habíamos tomado el Malarone ni nada, porque la última vez que los tomamos nos sentó fatal. Y la cantidad de mosquitos que había allí era inhumana, o sea, eran millones. Te atacaban, la única manera de estar a salvo de los mosquitos era meterte detrás de una mosquitera y con suerte que no entrara. Entonces decidimos irnos porque ya no aguantábamos más. Extrañamente a ellos nos le picaban, nuestras carnes eran caramelos para los mosquitos. Y nos picaban demasiado, nos picaron mucho. Pero en el Alto Sepik, según nos contaba Albert, había muchas tribus o aldeas o villas que todavía no habían sido contactadas, o sea, que no habían recibido a nadie de fuera de lo que no fuera de allí, del Sepik.
imagínate. Vaya flipada, de verdad. Estoy con los dientes largos alucinando porque siempre lo he contemplado como uno de esos lugares a los que quiero ir, que no es fácil, que requiere su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasasteis por ahí? Y a nivel de salud, ¿fue bien la cosa? Porque allí hay bastante malaria también. En la malaria en Papúa es como la gripe. O sea, allí la malaria no se preocupan de la malaria. Si te pica, no pasa nada. O sea, para nosotros quizás eso no lo podemos entender porque hay muchos tipos de malaria y hay uno que es el que te afecta a la cabeza, que ese es el peligroso. Pero ahí los que mueren de malaria es porque son de zonas muy, muy remotas y se dejan, no van al médico, no le dan los antibióticos o las pastillas que tienen que darle. Entonces se le complica la enfermedad porque se va a los órganos. Pero, por ejemplo, Albert había cogido la malaria, no sé si me dijo 8 veces. Benny también, una de las veces, tenía fiebre, por saber los síntomas de la malaria, fiebre con picos y alucinaciones. Pues Benny sufrió eso y fuimos al doctor y le dieron los antibióticos y no pasó nada. Hay una malaria que, como te digo, que sí es muy peligrosa, pero allí la malaria es como muy común. Pero nosotros nos asustamos porque eran muchísimos. Pablo, de verdad, no te puedes imaginar los cientos o miles de mosquitos que te asaltaban cada vez que ponías un pie en el suelo. O sea, era exagerado, eran muchos mosquitos. Entonces, por eso decidimos irnos, pero ya te digo, la experiencia del Sepik te la recomiendo 100. Ellos estaban comiendo, quiero dejar también una cosa clara, ¿no? Que tienen fama de caníbales y tal, y nos contaron que, claro, que lo que pasa es lo siguiente, lo que te expliqué, ¿no? Ahí arreglan las cosas entre ellos. Si la tribu de los Kangamanú se pelea con los Elbo, que eran los del barro, pues no van a llamar a la policía, sino coge un grupo de esta gente, va para allá y se los carga, se pelean, ¿no? Entonces, ellos comían las carnes, lo que hacían era, que nos lo explicó él, en la puerta de la casa de cada casa de espíritu, de los Spirit House, había una piedra, había las manchas de sangre. Se comían las cabezas, los cachetes y las partes blandas de la cara de los guerreros más valerosos. O sea, aquel que se había resistido más tenía el privilegio de ser comido por ellos. No se lo comían así, sino los cortaban, los mezclaban en un caldero con carne de perro, con carne de perro hacían como un cocido y se lo daban a los niños de la tribu, de su tribu, porque se pensaban que así se estaban comiendo la fuerza, el alma y el vigor de ese guerrero que tanto se resistió. O sea, era como un rollo honorable, no es que ellos fueran y les gustase la carne humana, sino era como la fama de canibalismo es por eso, porque se comían a los guerreros que presentaban más batalla en las guerras. Tenían unos tambores, que ahí lo tengo por ahí en el Instagram, que los tocaban y solo oír el tambor ya te daba miedo, y era cuando iban a la guerra. Sobre todo la gente, los del Kangamanú, eran guerreros, bueno, los tíos eran todos 2 metros y no había nadie pequeño ahí, o sea, eran tíos de 2 metros y pico y brazos como una puerta, ¿sabes? Era gente muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Estoy alucinando, la verdad. Oye, quería preguntarte, ya llevamos casi 1 hora hablando, esto, digamos, en breve se va a cortar, digamos, el directo en Instagram. Quería preguntarte un poquito el libro que has escrito, dónde se puede conseguir, hasta qué parte del viaje, incluye todo el viaje o solo una parte, y cómo podemos saber un poquito más de vuestro viaje. En el libro lo he dividido en 2 partes, básicamente porque la primera parte va desde Madagascar hasta Filipinas, porque son casi 500 páginas entre fotos y tal, y ahí narro pues desde que salimos de casa, las olas, me enfoco mucho en el tema del día a día, el vivir un poquito al límite, de cómo llegábamos a los sitios, de la gente, nombro mucho a toda la gente que fuimos conociendo, la nombro, ellos han aportado cosas. Entonces este primer libro va de eso, ¿no? De la parte desde la salida hasta instalarnos en Filipinas, cómo conseguir trabajo, las islas que visitamos allí, donde hay olas en Filipinas, todo, un poquito de la vida allí, un poco. Y lo puedes conseguir aquí en Canarias, en las tiendas Agapeas, en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y La Orotava. Y por internet lo puedes pedir ahí en Exlibris, que es la editorial que me lo ha publicado. En Amazon lo puedes conseguir también y en todas las plataformas estas online, Casa del Libro, Amabook y en formato ebook también. De todas maneras, cualquiera que esté interesado pues puede contactar conmigo en nuestro Instagram, en Planes of Trip, y ahí les paso más información.
sin problema. La segunda parte vendrá después, que esa es la parte de Papúa y todo eso. Bueno, ojalá no tardes esos 4 o 5 años en escribirlo. Ya está hecha. Lo que pasa es que la editorial me pidió que la dividiese por el tema de facilitar al lector la lectura. Pero ya está escrita. Yo le presenté el tomo entero y él me dijo, mira, vamos a editarlo, pero vamos a publicarlo, pero lo dividimos. Digo, vale, si tú piensas que así es mejor, pues vamos. Alexis, el último país en el que estuvisteis antes del regreso fue Nepal, uno de los países más alejados del mar. ¿Os hartasteis de las olas o cómo fue que buscasteis las montañas? Ahí Beni ya se puso dura y me dijo, mira, se acabaron las olas ya, ahora toca montaña. No, sino que queríamos... habíamos salido de Indonesia, fuimos a visitar, llevábamos 3 meses por Indonesia, me había caído en Nias, que es una ola gigante ahí, y me había hecho mucho daño en la espalda, una herida ahí con puntos y todo. Entonces quería retirarme por una temporada del agua y queríamos, empezando a ver destinos, fuimos a ver a nuestro amigo a Nueva Delhi, a Nikhil, y hablando con él nos dijo, oye, pues mira, ¿por qué no vamos a Nepal y subimos a alguna montaña que a ellos les va a gustar, la comida, la gente? Y así fue. Él al final no vino, nos dejó tirados, fuimos Ben y yo. Y claro, cuando llegamos era enero del 2020 y estaba todo congelado. Y entonces, para esperar a las montañas que se congelaran, teníamos que esperar a marzo. Entonces, ¿qué hicimos? Porque no teníamos dinero, hicimos un voluntariado. Nos metimos en las medianías, que fue también, ahí aprendimos, pues, trabajábamos en la huerta, ayudábamos en la cocina, sacábamos el perro, ese tipo de cosas. Ahí venía más gente de todo el mundo, nos contaban más lugares para ir. Se descongelaron las montañas, fuimos a ver al tigre en la parte este del país, que una pasada también lo del tigre ahí en Nepal. Y después fuimos a las montañas y cuando teníamos ya el permiso para subir y todo, estalló lo del COVID. Entonces ya nos quedamos con las ganas. Todavía tengo la tarjeta que pagamos ahí en la oficina de turismo en Nepal para subir al Lantán y vamos a hacer la ruta del Lantán. Y también Beni estaba embarazada. Entonces, pues casi fue lo mejor que pudo pasar. Alexis, y dando un salto ya o preguntándote por ese regreso a casa, ¿cómo fue? Porque volver en una situación, volver cuando estás cansado, se te ha acabado el dinero y tal, pues bueno, pues tal vez lo afrontas de una manera. ¿Cómo fue el hecho de volver de manera forzada por culpa de la pandemia y reintegraros luego en casa? Pues mira, Pablo, fue bastante jodido porque, ya te digo, el plan de Filipinas era unos meses, un año e irnos. Pues tardamos 4 años en salir de allí para volver a viajar. Y de ahí nos fuimos a Indonesia, perfecto, 3 meses. Después fuimos a India, después fuimos a Nepal y por el camino habíamos conseguido ya entrevistas para trabajar en Nueva Delhi. O sea, teníamos Beni en este caso, sí, tenía con la misma empresa MERS que tenía el departamento de documentación en Nueva Delhi, que también buscaban españoles, lo tenía ellos. Solo teníamos que acabar en Nepal cuando quisiéramos ir por allí y decir, mira, somos nosotros, y nos contrataban. Entonces fue frustrante porque teníamos un plan de decir, mira, estamos en Nepal, subimos la montaña, después queríamos ir a explorar un poquito más porque me encantó. Tú creo que eres un experto en esa zona, ¿no? La zona del Himalaya, esos países que están por ahí. Siempre, una vez arriba, ya dije que esto es un mundo también que me atrae muchísimo. El mar es mi vida, pero esto es otro mundo, ¿sabes? Y es único también. Entonces, que pasase lo del COVID y las maneras en las que nos tuvimos que ir, que prácticamente nos echaron, porque la actitud en Katmandú en aquel marzo de 2020 era de rechazo hacia el extranjero. La misma gente donde estuvimos trabajando 3 meses en sus huertas, le dijimos, mira, Beni está embarazada, podemos quedarnos ahí, porque claro, en nuestra mente esto va a durar 1 mes, 2 meses, hasta que le dijimos, podemos ir allí otra vez, y que yo tenía mi ropa allí, teníamos cosas allí, porque la idea era estar en la montaña, volver a su casa, porque ya éramos amigos, esta gente era nuestros amigos ya. Bueno, a fecha de hoy lo seguimos siendo, hemos salvado ese obstáculo, pues nos rechazaron, y lo entiendo, ahora que tengo una hija lo entiendo, porque decían, no, es que ustedes tienen el virus, no pueden venir a mi casa. Sí. Entonces el evento en Katmandú, que ya donde nos estábamos quedando, el tío dijo, mira, se pueden quedar 2 días más, porque a partir de ahí ya no voy a alquilar a más nadie, empezando a ver los locales cerrados, cada vez menos gente en la calle, cada vez la atención, chequeabas el internet todos los días, que si había no sé, y que después cuando fuimos a India a preguntar la situación nos dijeron, mira, o salen dentro de este periodo o se van a quedar aquí. Sin nada, porque ya no nos querían en ningún lado. Fue trágico. Fue jodido,
Pero mira, en cierto modo, pues ha pasado así. Estamos en casa, que también se llama mucho de menos estar aquí con la gente. Hemos recargado pilas y la mentalidad es de volver a salir, como hablamos cuando nos vimos, es volver a salir y volver a pegarnos algo de esto así. Entonces, creo que este descanso también ha venido bien para recargar pilas. Para cerrar una etapa también, ¿no? En cierta manera de ese viaje, de escribir el libro este. ¿Y cuántos años tiene tu hija ahora? 3 añitos cumplió ahora en octubre. Ya ha estado en Marruecos, nos pegamos buscando olas también. Es que yo no cambio, ¿eh? Cogimos un 4x4, nos metimos para el Sáhara durante una semana acampando por ahí. Ella vino, Luna vino, y este año fuimos a Tanzania. Y nos pegamos con Luna un mes en Tanzania, brutal. Acampados también con los Masái. ¡Buah! Muy guapo, Sí, qué suerte tienen los hijos de hoy en día, que cada vez tienen más facilidades y ven más mundo, más jóvenes. Esto enriquece un montón. A lo mejor después con 18 años o que me dice que no le gusta viajar, pero claro, es la manera también porque a mí me gusta, entonces quiero compartirlo con ella. Pero sí, fue el final de una época, fue un cierre, a lo mejor era necesario porque tenía que haber un cierre, porque a lo mejor volvíamos a Nueva Delhi a trabajar, empezábamos otra vez a trabajar la vida en India, hombre, hubiese sido una super experiencia, ¿no? Porque queríamos vivir en India. A fecha de hoy lo seguimos intentando. Yo hace una semana puse un currículum para irme para allá otra vez. Anda. Entonces, sí, eso no para. Entonces, hubiese estado bien, pero es como tú acabas de decir, totalmente correcto, no lo había pensado así. El cierre de ese gran viaje, o sea, tenía que acabar de alguna manera y fue esa. Bueno, pues Alexis, ha sido un gustazo estar conversando contigo. Ya veo que podríamos estar mucho tiempo. Me sorprende lo vivo, ¿no? También supongo que ha sido, después de estar escribiendo este libro todos estos años, lo vivo que tienes todos los recuerdos y lo bien que los expresas, que la verdad es que ha sido un placer conversar contigo y ojalá pronto, bueno, tengamos noticias. Ojalá vayáis colgando en las redes sociales un poquito de ese viaje que ya está, ¿no? en el horizonte, y podamos viajar un poco con vosotros a través de él. Sí, está hecho. Ese es el plan, de volver a salir y darle otra vez sentido a la vida que nosotros queremos, que es vivir viajando. O sea, es lo que queremos y vamos a pelear por ello. Y en cuanto a lo del libro, sí, a vernos, pues sí, claro, un placer. El placer ha sido mío estar aquí contigo, Pablo, de verdad. Te lo he dicho 40 veces, pero ha sido un honor estar aquí en tu podcast, que hayas pensado en nosotros para esto, y te lo agradezco muchísimo. Pues seguimos en contacto, Alexis. Un saludo. Gracias, Pablo. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.